La sabiduría de Dios. Proverbios 3, versículos 13 al 18. Jesús Cristo, la sabiduría de Dios. Amén, mis amados. Amén. Si ya tienen la cita, pónganse en pie conmigo. Vamos a leer juntos y con toda reverencia la palabra del Señor. Dice la Escritura: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te adoramos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Señor, gracias por este privilegio que nos das, Señor, de conocerte, Señor, de tener comunión contigo, de amarte, de poder obedecerte y seguirte. Bendito Dios, gracias por reconciliarnos eternamente contigo por medio del sacrificio eterno de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús en Cristo. Gracias, Señor, porque nos has dado la fe para creer que Jesús es el Cristo, tu eterno Hijo, nuestro Señor y Redentor. Y por esa fe, Señor, darnos vida y traernos a la comunión eterna contigo, según el puro afecto de tu voluntad. Bendito Señor, mientras meditamos en tu palabra, Señor, que podamos ser, Dios, iluminados con la revelación de tu evangelio. Precioso Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, danos revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo. Señor, revélanos, por favor, en todo momento a Jesús como el Cristo. Toma control de palabras y pensamientos. Sé tú enseñándonos, Señor, a cada uno de nosotros en esta hora. Lo pedimos y agradecemos por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén. Ya están sentaditos, ¿verdad? Bien, mis amados. Cuando hablamos del testimonio que Dios da en toda la Escritura acerca de su Hijo, acerca de su eterno ungido, acerca de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, amén, encontramos expresiones como las que hemos leído esta tarde y estas declaraciones que el Espíritu de Dios inspiró en puño y letra de Salomón. Amén. Y encontramos que a la vista de una persona que no tiene la revelación del Evangelio de Dios, él puede hacer una interpretación incorrecta de estos versículos. Dice el primer versículo: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y entonces se está hablando del conocimiento, de saber, ¿verdad? Amén, hermano. Y dice, y que obtiene la inteligencia. No, que es bueno ser inteligente, ¿verdad? Y que bueno el que es inteligente y el que se llena de conocimiento, el que se llena de sabiduría. Amén, hermano. Y cuando habla que la ganancia de la sabiduría y de la inteligencia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino, entonces como que no pega mucho, porque la mayoría de personas habla o piensa en prepararse académicamente, en obtener conocimiento secular, ¿verdad? Conocimiento científico en artes, ciencias, pero porque lo que quiere es progresar, ¿verdad? ¿Está conmigo, man?
Porque lo que quiere, obviamente, y eso no está malo, yo no estoy diciendo que no estudie, ¿verdad? Pero estoy diciendo el enfoque equivocado que hay sobre estos versículos. Entonces dice que su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Y entonces, ¿de qué sabiduría y de qué inteligencia está hablando el Señor aquí? Amén. Y entonces nos damos cuenta de que el testimonio, como digo, de Dios acerca de su Hijo, lo encontramos en toda la Escritura. Y en este libro de Proverbios no es la excepción. Amén. Amén. Y entonces, cuando nosotros entendemos la revelación de nuestro Señor Jesús, el eterno ungido de Dios, el eterno Cristo, diciendo que aquí dijo el Señor cuando Él habló, hay más sabiduría que la de Salomón. Amén. Y entonces encontramos además al Espíritu Santo revelándonos por medio del apóstol Pablo, cuando declara y cuando confirma que nuestro Señor Jesús es la sabiduría de Dios. Amén. Él es la sabiduría. Por tanto, de lo que está hablando el proverbista aquí, el Espíritu Santo, por medio del proverbista, es precisamente de nuestro Señor Jesús. Amén. Veamos 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 y 24, para confirmar lo que le acabo de decir. Porque de nuevo volvemos a la necesidad que hay de demostrar por la Escritura lo que hablamos y lo que confirmamos. Amén. 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 y 24. ¿Lo tiene, amado? Miren lo que dice. Desde el versículo 18 nos habla acerca de la sabiduría y nos presenta el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta al Cristo como el poder y la sabiduría de Dios. Amén. Y dice, para un contexto, dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, amén, en el conocimiento de Dios, en la presencia de Dios, en el conocimiento anticipado de todas las cosas, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dice que en la presencia de Dios, en el conocimiento anticipado de todas las cosas, Él estableció y Él confirmó el hecho de que el mundo, dice, no lo iba a conocer mediante la sabiduría normal. Amén. Hay una sabiduría que es conocimiento natural, que es conocimiento humano. Amén. Pero esa sabiduría no es la sabiduría de Dios. Amén. El proverbista en el primer capítulo de este libro de Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio. Amén. Donde realmente empezamos a conocer la sabiduría de Dios, amén, eso es lo que está diciendo, es respetando y reconociendo al Señor. ¿Está conmigo? Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el respeto a Dios. Cuando la persona toma en cuenta a Dios, cuando cree a su palabra, lo que está creyendo es el testimonio de Dios, o el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Amén. Ahí empieza la sabiduría. Amén. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque cuando se tiene respeto a la palabra de Dios, entonces lo que vamos a confirmar es la fe en la persona del amado y eterno Hijo de Dios. Y ahí entonces la sabiduría de Dios da inicio en aquel que cree a su palabra. Amén. Recordemos
Juan 5:24, las palabras de nuestro Señor Jesús. Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Creer a Jesús y creer en Jesús, creer en su palabra, es creerle a Dios. Amén. Amén. Entonces, si yo tengo fe y recibo la palabra de Dios, entonces yo voy a estar creyendo en su Hijo. No puedo creer en Dios y no puedo creer a su palabra si no creo en el Hijo. Amén. Amén. Porque lo que habla Dios en toda la Escritura es acerca de su Hijo. Amén. Habla Cristo. Punto. Es todo lo que él habla. Amén. Entonces, la Escritura dice también, y el Señor Jesús lo confirmó, que el Padre, dice, todo el juicio ha dado al Hijo. Amén. Así es. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Amén. Entonces, no se puede tener fe en Dios sin creer en su Hijo. Amén. Es un engaño religioso la persona que piensa que puede creer solo en Dios, ¿sí? No. Y que puede prescindir la fe en el Hijo. Desecharle. Amén. Amén. El Señor advierte mediante su Espíritu Santo de una manera muy radical en el libro de Salmos capítulo 2 y versículo 2. Del 10 al 12 dice: vaya pues, reyes de la tierra, admitan amonestación, honren al Hijo, honren al Hijo, denle adoración y reconocimiento como Dios, como a Dios, como al Padre. Amén. Para que el Padre, para que Yahweh, dice, no se enoje Amén. y os haga perecer del camino de justicia. Pero bienaventurados todos los que confían en Él. Amén. Entonces Dios está amonestando mediante su Espíritu Santo a que el hombre crea en su Hijo. Y no solo que crea, pero que además lo honre. Amén. ¿Cuántas personas dice creer en Jesús? Ah, no, si yo creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, ¿verdad? Esta se persigna. Pero no sé. ¿Sí? Pero no están honrando al Hijo de Dios. Así es. No lo están glorificando. Y la honra al Hijo es el respeto, es la obediencia, es la adoración. Da testimonio. Amén. Amén. Entonces yo no puedo decir que creo en Jesús. Amén. Verdaderamente, si yo no lo honro, si yo no le obedezco. Si Jesús, el eterno Hijo de Dios, no es mi Señor, no es mi Dios, entonces yo no estoy creyendo en Él. ¿Se entiende? Cuando el Señor Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, hablaba del gobierno de Dios por medio del Mesías Cristo, que era Él. Amén. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesús vino como Rey para establecer su reino en todos aquellos que creyeran en Él. Amén. Y por eso Él dijo que mi reino no es de este mundo. Amén. Yo no he venido aquí para ser rey del mundo. Yo ya lo soy, Amén. Sí, es amén. ¿verdad? Yo lo que quiero es que crean en mí para que ustedes formen parte de mi reino Y den testimonio eterno. de ese reino. Amén, hermano. Amén. Porque el reinado del Cristo y la condición del Cristo como rey es eterno. Amén. ¿Sí? Amén. Tu trono, oh Dios, dice Salmos 45, 6 y 7, es eterno y para siempre. Y ahí está el Espíritu Santo declarando sobre el Cristo, sobre el Hijo. Amén. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios, el Espíritu Santo declarando que el Hijo es Dios. Y dice, tu trono, Rey, Amén. oh Dios, Amén. Señor, es eterno y para siempre. Gloria a Dios. Amén. Nuestro Señor Jesús no vino para reinar aquí. Él ya es Rey eterno. Amén. Amén. Él vino para atraer así a sus redimidos, aquellos por los que vino a morir, Amén. que deben formar parte de su reino. Amén. 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 Y entrar en el reino de Dios no se puede sin creer que Jesús es el Cristo. Amén. 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 Entonces todo esto tiene una
digamos, un amarre que no puede ser, por así decirlo, burlado por el hombre, no puede ser esquivado por las personas. No, si yo creo en Jesús, sí, pero yo quiero adorar solo al Padre. No se puede. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así es. Amén. Si ustedes no creen en mí, dijo el Señor Jesús, entonces no están creyendo en el Padre. Señor, muéstranos al Padre. ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes y no me habéis conocido? Le dijo el Señor a Felipe. Es que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no estaba diciendo que Él era el Padre. Amén. Amén. Sino que Él era Dios y era Señor y compartía la misma condición divina y eterna del Padre. Amén. Y como dice la Escritura, que nuestro Señor Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, la plenitud de Dios está en la persona de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. En Él habita, dice la Escritura, corporalmente, físicamente, la plenitud de la deidad. Eso lo leímos en Colosenses 2, 9 y 10. Todo lo que Dios es, toda su esencia como Espíritu eterno, amén, como todopoderoso, como Dios eterno, está en el Hijo. Amén. 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 Y entendiendo esto es que podemos tener un atisbo en la relación que Dios ha establecido entre los padres y los hijos. Amén. 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 ¿Cómo quiere un padre a un hijo? Pregunto. En términos humanos. ¿Qué tanto puede querer un padre a un hijo? Si el cariño, el amor que se tiene por un hijo es un amor que está dispuesto al sacrificio, hasta la muerte. ¿Se entiende esto? ¿Estamos entendiendo, hermano? Humanamente hablando. Y hay un dicho que dice, vamos a ver, el que a mi hijo recibe algo así, Que mi hijo besa. no, el que a mi hijo recibe algo así, dice mis labios endulza. Es decir, no, usted no puede llegar a donde un padre de familia a hablar mal de su hijo, Así es. ¿verdad? Exacto. ¿Está conmigo, hermano? Sí. Aunque el hijo sea un gran sinvergüenza, aunque sea un gran delincuente, un gran estafador, pero para la mamá y para el papá, el delincuente no es delincuente, ni. ¿Verdad? No, mamá, si yo no he hecho nada, ese hombre fue el que me hizo daño a mí. Vaya, hijo, yo te creo, le dice la señora. Ay, qué viejo más desgraciado. ¿Y qué te hizo, hijo? ¿Verdad? ¿Está conmigo? Amén. Pero eso es el amor del padre para el hijo. Eso es en nosotros. Dicen que el amor del padre es ciego a veces, ¿verdad? Es así. Ahora, pero esto Dios lo pone en nosotros ¿para qué? Para que entendamos el amor del Padre eterno para su Hijo eterno. ¿Sí? Que es nuestro Señor Jesús. Dice Salmos capítulo 2 y versículo 7. Yo publicaré el decreto, dice el Rey, nuestro Señor Jesús. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Te engendré hoy. Y es el eternamente engendrado. Amén. Entonces la gloria de Dios y el deleite de Dios está en su Hijo. Amén. El obrar de Dios Sí. siempre ha estado ahí. Su Hijo. Y el gran error de la gente es no entender eso y querer hacer un Cristo o un Jesús a su medida. Un Jesús humano, ¿verdad? Un Jesús chero, un Jesús maestro, un carpintero. Hay un montón de carpinteros, vaya detrás de ellos, pero al Señor Jesús no lo vea como tal. Amén. Amén. Por eso el Señor Jesús es radical, es tajante, es explícito cuando dice Juan 5:22, el Padre
todo el juicio ha dado al Hijo. El Señor, el Padre Eterno, delegó en la persona de su Hijo el juicio sobre todos los pecados. Amén. Por eso es que mal hacen aquellos que se ponen a juzgar el pecado de otro. Porque para juzgar algo hay que tener la capacidad de absolver. ¿Está conmigo, hermano? Amén. El juez es juez, porque así como puede condenar, puede absolver. Así es. Y por eso es que el Señor dijo: ¿y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Sí? ¿Y tú por qué juzgas, dice, a tu hermano? Si en lo que juzgas te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo, hombre. Pecamos también por juzgar. Esto es algo así como el dicho de que le dijo el comal a la olla, ¿verdad? ¿Saben qué es eso, verdad? El comal y la olla están expuestos al fuego, ¿verdad? De la leña. Y en ese proceso se llenan de hollín, o el famoso tile que le dicen, ¿verdad? Y se va a hacer negro, ¿verdad? ¿Y qué tal si el comal le dice a la olla: uy, chica, qué negra está, vos? Qué tilosa está. Y esta es la misma condición. Y por eso dice: ¿qué le digo el comal a la olla? ¿Qué le puede decir? ¿Qué le podemos juzgar nosotros al hermano? Estamos en la misma condición. Si yo juzgo o critico a mi hermano por mentiroso, pero yo soy estafador, por decir algo. Yo puedo juzgar a mi hermano de envidioso, pero yo soy un gran mentiroso. O sea, en realidad no salimos de nada, pues. Ay, que me cae mal ese hombre por esa mujer que es una gran chambrosa, pero no dice nada de sí misma, que es una gran envidiosa. Amén, hermanas. Y envidiosos también, ¿me entienden? Me cae mal el pastor, que bien bonito de ver, sin pelo. Amén. Es garabato que yo me veo a mí mismo. Entonces, pero el punto es, mis amados, de entender el hombre, óigame, engañado por las religiones, y por todas las religiones, porque ninguna religión lleva a Dios. ¿Está conmigo, hermano? ¿Cuántos entienden esto? Ninguna religión lleva a Dios, ninguna, ni la cristiana evangélica. Porque el único que nos lleva a Dios es el Hijo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Amén. ¿Quién nos lleva a Dios? ¿La religión evangélica? No. Me lleva la fe en el Cristo. Me lleva a la persona del Cristo. Entonces, entender que la fe que Dios revela en toda la Escritura y el testimonio que da es acerca de su Hijo. Amén. Y a lo que nos va a llevar toda la Escritura es a creer en la persona del eterno Hijo de Dios como el Cristo eterno, como el Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno de Dios. Amén. Así es. Amén, hermano. Amén. Entonces, encontramos que dice 1 Corintios 22 al 24: en la presencia, en el conocimiento anticipado de Dios, Él sabe que el mundo no lo iba a conocer mediante el conocimiento humano, mediante la inteligencia. ¿Está conmigo, hermano? Óigame, a Dios no llegan los inteligentes. ¿Está conmigo? Llegar a Dios, creer en Dios, tener comunión con Dios, no es un asunto de inteligencia. Así es. Amén, hermano. No es que tan dotado sea usted, ni que tan genio sea o genia, ¿me entiende? Sino que no se trata de un conocimiento humano, personal. No se trata de la capacidad intelectual. Yo entiendo bien esto. Mira, yo he leído la Escritura, sí, yo he leído la Biblia como 10 veces. Y yo lo entiendo. Y creer que por esa capacidad o ese intelecto yo ya puedo estar con Dios. Dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Los sabios no pueden realmente entender a Dios. Tiene que ser revelado. Porque, óigame, el conocimiento humano está muy avanzado, ¿sí? Pero entre más avanza, más limitados se dan cuenta
que son para entender a Dios. Amén. Si solo entender el universo, no lo han logrado entender. Así es. Amén. ¿Sí? Y los que se matan y se discuten ahí queriendo negar la existencia de Dios, al final tienen que llegar a la conclusión que Dios existe. Amén. Así es. Porque si Dios no existiera, si no existe una mente y un poder por sobre todo lo que existe, no sería posible la existencia. Amén. Amén. De pura casualidad o por efecto de la casualidad no puede darse la vida como existe aquí en la tierra, Amén. ni el equilibrio que existe en todo el universo. Amén. No podría. Hablan del famoso Big Bang, ¿verdad? Sí, que hubo una explosión. ¡Ay, Señor! Y ahí con la explosión se han quedado. ¿Me entiendes? Y la explosión, ¿cómo se originó? ¿Y quién puso ahí la chipita para que encendiera? ¿Entiendes? Entonces, el conocimiento del hombre nunca va a alcanzar a Dios. Amén. Amén. Porque precisamente Él es el que nos ha dado origen a nosotros. ¿Mm? Amén. 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 Es como si, imagínense ustedes, hay creaciones del hombre que son muy complejas, ¿verdad? Y tenemos, las computadoras son una creación humana. Amén. Amén. Pero, ¿cree usted que una computadora va a llegar a un momento en el que pueda entender a una persona, a un hombre? No. No va a poder. Gloria a Dios. Siempre va a haber una sujeción de lo creado al que lo creó. Una máquina, por muy rápida, por muy veloz que sea un procesador y todo, nunca va a compararse a la mente humana. Amén. Porque es precisamente la mente humana la que lo ha creado. Y la que le orienta qué hacer. La tal famosa inteligencia artificial. Un montón de situaciones se han dado en el punto en el que usted le dice, quiero una foto de un negro, ¿verdad? Estamos hablando de situaciones orientadas por el hombre, ¿verdad? Y entonces, y le pone determinadas, le hace creaciones determinadas, pero ¿en base a qué? A la orientación que tiene según los patrones y la formulación que le ha hecho el hombre, ¿no? Amén. Amén. Entonces, por eso dice, en la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios, estamos en 1 Corintios 1:21, mediante la sabiduría, y por eso agradó a Dios salvar a los que creen por lo que para la gente es una locura, el Evangelio, el testimonio del Cristo. Locura. Hermano, si es que esto, mucha gente nos puede calificar de retrasaditos o hasta de locos, ¿verdad? Pero es que, óyame, es la forma que Dios estableció. Solo su hijo. Amén. Amén. Y vaya usted a reclamarle a Dios y vaya a preguntarle por qué lo hizo. Si Él es Dios, ¿me entiende? Porque dice el versículo 22, porque los judíos piden señales. Amén. Amén. Los judíos piden señales. La gente religiosa, cuando dice los judíos, está hablando de la gente que tiene conocimiento teológico, religioso. La gente con conocimiento teológico quiere ver señales. Y al Señor Jesús le dijeron, vaya pues, muéstranos señales para que creamos que tú eres el Cristo. ¿Ah? Y dice, los judíos piden señales. La gente religiosa está más orientada y más empeñada en pedir milagros. En conocerlo. En pedir milagros. Porque dicen, no, es que yo necesito ver para creer, ¿verdad? Y si Dios existe, entonces que me haga un milagro. Y usted tiene la mayoría de personas que dicen creer en Dios pidiendo milagros.
Hay listas de peticiones todos los días en la radio. La hermana fulanita pide por esto, hermano sutanito por el otro. Oramos por la petición de no sé quién y hay petición. No quiero conocerlo. Los judíos, los religiosos piden señales, Así dice. piden milagros, porque en realidad no creen. Amén. Amén. La fe de Dios no es ver para creer. La fe de Dios es creer para ver. Amén. ¿Sí? Para que podamos ver la obra de Dios y las maravillas de Dios, debemos creer. Creer en su palabra. El que oye mi palabra, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye y cree, tiene vida eterna. Entonces la gente es al revés. Yo quiero ver para creer y creyendo, entonces yo quiero llegar al cielo. Cuando yo crea, entonces me voy a portar bien y voy a hacer lo que Dios dice, porque entonces así me voy a ganar el cielo. Amén. El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. No tendrá, tiene ya. Amén. En la fe de Dios, el que cree en la persona y obra del Cristo, recibe la vida eterna desde el momento en que cree. Amén. Amén. Y dice más, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Habiendo recibido la vida de Dios, entonces vamos a ver las obras de Dios. Entonces Dios va a poder manifestar su gloria porque le creímos. Amén. Amén. Porque antes creímos a su palabra. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Amén. Amén. Dios quiere que el hombre crea a su palabra. Porque ya lo que Dios hizo y tenía que hacer para que el hombre creyera, ya lo hizo. Cuando los judíos le pidieron señales al Señor Jesús, Él les dijo: esta generación perversa demanda señal, pero no le será dada señal más que la del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Amén. La muerte y la resurrección del Cristo es la señal eterna de Dios para el que quiere creer en su Hijo. Amén. Para el que quiera recibir su palabra y creerla, ya está la señal. Amén. El Señor dijo: señal, no va a haber señal, más señales. ¿Sí? Así dice su palabra. Juan 20, 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Las que están escritas se han escrito para que ustedes crean Amén. que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. No es para que anden pidiendo esos milagros, pues. Mucho menos para que los anden declarando mentirosos, falsos. Yo declaro sanidad. Yo declaro que la pandemia se detiene. Póngase a tener un huracán a ver si no le va a llevar. No es lo que el hombre cree. No es lo que el hombre entiende. Es lo que Dios ha establecido. Amén. Y a Dios se le cree su palabra o no hay obra de Dios. El que oye mi palabra y cree. Amén. Amén. Ahora dice aquí, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos son incrédulos. Los griegos no son religiosos. Los griegos son los conocedores, ¿verdad? Aquellos que se creen la mamá de Tarzán en calzoneta, muy inteligentes, que razonan, que entienden. No, sí, dice, a mí me gusta oír, fíjese. Yo oigo de todo. Yo oigo a Buda, yo oigo a tu tío, a mi tía, a mi abuelito, a medio mundo oigo yo. Y sí me gusta. Me gusta conocer, ¿verdad? Y oyen de todo, pero no entienden nada. Y a Dios no lo van a conocer así, porque
mediante la sabiduría. Dice, los griegos buscan sabiduría. Ahí se van a quedar buscando sabiduría. Es que miren, en la Biblia hay muchas profundidades. En la Biblia hay muchas profundidades, ¿verdad? Hay que conocer, hay que estudiar la Biblia. ¿Y de qué sirve que usted estudie la Biblia y conozca un montón y no crea? Amén. Amén. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, los creyentes en el Evangelio de Dios, ¿qué hacemos? No andamos predicando milagros. No andamos predicando prosperidad. No andamos predicando bendición. No andamos predicando unciones. Nosotros predicamos al Cristo crucificado. Amén. Que para los judíos es tropezadero, dice, y para los gentiles locura. Pero para los llamados, tanto judíos como gentiles, el Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén. En la fe de nuestro Señor Jesús el Cristo está la sabiduría de Dios. El Cristo es la sabiduría para nosotros. Creyendo que Jesús es el Cristo, entonces usted y yo somos sabios. Amén. Amén. Somos sensatos. Amén. ¿Se entiende esto? Si nosotros creemos en nuestro Señor Jesús como el Cristo, la sabiduría de Dios está en nosotros. Ese entendimiento y esa capacidad de entendimiento no es una capacidad natural. Esa sabiduría viene dada por el Espíritu Santo. ¿Me está oyendo? Amén. Una relación de Dios. Creer que Jesús es el Cristo es una revelación que viene de Dios. Amén. Amén. Pero esa revelación es sabiduría. Es Cristo. Amén. Así es. Amén. Es el conocimiento de Dios. Es que yo puedo mediante la fe en el Cristo estar con Dios. No solo conocerlo, hermano. No sé si me doy a entender. Amén. Es que no se trata de conocer de Dios, se trata de conocer a Dios. Amén. Pero conociéndolo, es que es tener comunión con Él. Y eso, hermano, eso no lo tiene todo el mundo. Así es. La gente puede estar metida en una iglesia las 24 horas del día y los 365 días del año y no estar con Dios. Amén. Así es. La comunión con Dios solo la da la fe en la persona de nuestro Señor Jesús el Cristo. Mediante Él es que conocemos a Dios. Amén. Por eso Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y el que me conozcan a mí, dijo el Señor, significa que conocen al Padre. Amén. Si no me conocen a mí, dijo el Señor, tampoco a mi Padre van a conocer. Amén, hermano. Ahora, lo que leímos en el último versículo, en el versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, nuestro Señor Jesús el Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios en nosotros. Amén. La gente anda declarando el poder de Dios en muchas cosas, ¿sí? Y piensan que el poder de Dios es la capacidad para hacer milagros y para hacer señales. Amén. Pero eso no es el poder de Dios en nosotros, hermano. Es Cristo. ¿Mm? Es Cristo el poder de Dios. ¿Sabe lo que significa el poder de Dios en nosotros? Es que Dios puede obrar a través de nosotros. Amén. Amén. Es que lo que hacemos puede agradar a Dios. Porque es su obra. Amén. Es que en la presencia de Dios en nosotros
podemos verdaderamente agradarle y obedecerle. Amén. Amén. Eso es el poder de Dios. Yo puedo hacer lo que agrada a Dios porque el Cristo está en mí. Él es el poder de Dios en mí. Por Él puedo yo. ¿Se entiende esto, pues? Amén. 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 No se trata de un poder para hacer cualquier cosa. Se trata del poder para hacer la voluntad de Dios. Amén. Así es. Amén. Amén. Ese es el poder de Dios en nosotros. Eso es el Cristo en nosotros. Hoy vamos a Proverbios. ¿Verdad que hoy vamos a entender mejor estos versículos que hablan del Cristo? Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Es el Cristo. Amén. Amén. ¿Y cómo la haya? ¿Cómo puede el hombre encontrarse con la sabiduría? Por medio del testimonio del Evangelio, hermano. ¿Cómo el hombre puede encontrarse con el Cristo? Con el poder de Dios. Por medio de la predicación y el testimonio del Evangelio que está en la Escritura. Amén. Así es. Pero por eso dice, bienaventurado el que haya al Cristo y obtiene la inteligencia de Dios. Óigame, esa fe y esa comunión con el Hijo, dice aquí la Escritura, produce una ganancia que es mejor que la ganancia de la plata y más que el oro fino. Amén. Óigame, en el conocimiento de Dios, en poder encontrarnos con Dios por medio de la fe en el Cristo, tenemos una ganancia que no se compara al dinero, ni a los bienes, ni a una buena condición económica. Me estoy dando a entender, hermano. Amén. Por eso es que el conocimiento del Cristo no implica, hermanos, una condición económica, no implica una bendición material automáticamente. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Yo no le estoy diciendo que todo el que cree en Cristo tenga que vivir pobremente. Amén. Y que Dios no lo puede bendecir económicamente. Lo que estoy diciendo es que no es ese el propósito del conocimiento del Cristo. Así es. Cuando la fe del Cristo me es revelada, yo estoy en una condición superior a cualquier millonario del mundo. Amén. Paga con Dios. Amén. Porque el dinero y la condición económica no compra la comunión con Dios. Amén. Merece. Porque el dinero y la condición económica no pueden producir salvación para con Dios. Amén. No pueden comprar el favor de Dios. ¿De qué le sirve al hombre, dice la Escritura, si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Será que puede pagar todo el dinero del mundo para ser salvo? No. Ni que pudiera, no le sirve. Por eso es que en la revelación de la sabiduría de Dios, que es el Cristo en nosotros, la fe en Él, tenemos una ganancia mejor que la plata y que el oro fino, más que las piedras preciosas. Óigame, dice el versículo 15, y todo lo que puedes desear no se puede comparar al Cristo. No se puede comparar a la sabiduría de Dios que es el Cristo. Amén, hermano. Todo, óigame, ve ahí por favor. ¿Qué deseos hay en su corazón, hermano? Si yo le pregunto a usted, ¿y usted qué desea más en la vida? Cada uno me va a decir un montón de cosas, ¿verdad? Ah, mire, yo deseo viajar, yo deseo tener un yate, deseo tener una casa grande, yo deseo tener muchos carros, ¿verdad? Yo deseo tener lo que usted quiera. Amén. Amén. Todo lo que pueda. Mire lo que dice aquí. Revisemos despacito. Versículo 15. Y todo lo que puedes desear, todo, tener fama, tener dinero, reconocimiento, poder económico, poder político, poder militar. Hay gente que mata por eso. Le encanta el poder, ¿me entienden? Sentirse poderoso y que tienen autoridad sobre los demás, les encanta. Ahora, todo lo que puedan desear,
Eso está entre lo que el hombre puede desear. Pero todo lo que puedes desear no se puede comparar a la sabiduría de Dios, que es la persona de su Hijo. Amén. Amén. Y por eso es que el apóstol Pablo dice: mas vosotros estáis, ¿cómo dice? Completos en mí. No nos falta nada. El problema es que parece que nos falta todo. Así es. Lo tenemos todo en el Cristo, pero vivimos como si no lo tuviéramos. Así es. No atesoramos. Vivimos anhelando, vivimos deseando lo que el otro tiene. Vivimos quejándonos porque, mire, la gente cuánto pisto tiene y cómo desperdician, y uno deseando aquí que sea 100 pesos. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿Verdad que no solo yo lo he dicho? Porque en realidad, si tuviéramos, óigame, si tuviéramos la convicción y la certeza de quién es Cristo en nosotros, a mí qué me importa que aquel bote el pisto y le sobre y que yo no tenga. Hay muchos, dice la Escritura, que siendo ricos son pobres. No tienen a Cristo. Unos pobres no, óigame, siendo ricos. Son pobres. Nosotros somos ricos Amén. en el Cristo, Amén. Así es. pero damos lástima, pero somos pobres. Ayúdanos, Padre. Unos pobres papás, digo. Pero caemos en la condición de pobre. Porque siendo ricos, teniéndolo todo en Cristo, estamos anhelando migajas del mundo. Ay, mire, ¿cómo quisiera yo tener ese vestido? Dije la hermana, qué chulo, pero vale 1200. Y usted se compra el cochino vestido, ¿cuántas veces lo va a poner? Y ahí se lo pone 2 veces. Ah, sí, es el vestido que le vi a la fulanita la vez pasada. Aunque valga $1,000, $5,000, lo que usted quiera, ¿verdad? Pero ¿y será que las cosas, óigame bien, por favor, hermano, ¿y será que las cosas de este mundo, óigame por favor, será que las cosas de este mundo, sus deseos, satisfacen más que Dios? Pregunta. No. Mire, vaya a hablar con un millonario si puede. Hay chats ahí con ellos. Pregúnteles No feliz. que si en realidad ellos se sentirían o estarían mejor si no tuvieran todo lo que tienen. ¿O qué diferencia habría en no tener las grandes cantidades, tener lo necesario y tener lo que tienen? Yo les aseguro que muchos le dirían: no, pues yo preferiría tener lo necesario. Porque tener mucho, hermano, es aflicción de espíritu. No duele. Esta gente vive angustiada por no perder lo que tienen, pues. Si usted y yo que tenemos, bueno, yo no tengo ningún centavo en el banco, ¿verdad? Pero para los que tienen sus centavitos, ahí tengo unos centavitos en el banco, sí, teniendo unos centavitos en el banco, la gente siente que ay, sí, ¿verdad? Ay, es que esta gente es pobre, dice. Teniendo 1,000, 2,000, 5,000, póngale que fueran 50,000, ni 1,000,000 que fuera. ¿Qué diferencia hace el dinero? Después de cubrir, mire, por más dinero que tenga la persona, no va a poder usar 2 carros al mismo tiempo. Sí. No se va a poder poner 10 relojes. Entonces, solo uno me puedo poner. No puede andar con 10 teléfonos, ¿me entiendes? Celulares. No tiene sentido. ¿Me explico? Hay un nivel en el que el exceso ya no sé. ¿Y qué más le puede dar, pues? Por eso es que los hombres se envanecen, y los que tienen muchas posesiones quieren enseñorearse de los demás. Ya no les interesa. Sí tienen el dinero, pero ese dinero lo quieren usar para manipular a otros y para influenciar a otros.
Porque ya entienden, ya sus necesidades están resatisfechas. Amén. Pero el punto es, todo lo que puedas desear en este mundo, todo lo que puedas desear en este mundo, y vuelvo a preguntar, ¿qué deseamos, hermano? ¿Y qué pudiéramos desear? Eso no es comparable con el Cristo. Amén. Por eso es que las personas que se aferran a las cosas de este mundo, que están pidiendo casas, carros, sanidades, protecciones, ¿verdad? Bendiciones, terrenos. Hemos guardado en Cristo. Esa gente, óigame, esa gente no conoce a Dios. No tienen paz, porque eso es todo lo que... Porque están viendo a Dios nada más desde el concepto humano. Así es, pero no le entero. ¿Verdad? Dios existe para que me dé lo que yo necesito. Mire, hay gente que no necesita a Dios y tiene lo que necesita. ¿Sí? Entonces, el punto no está, hermanos, en la satisfacción de los deseos. Nada de eso se puede comparar cuando la sabiduría de Dios, que es el Cristo, está en nosotros. Amén. Yo vivo feliz y me gozo y estoy tranquilo y agradecido con el Señor, comiendo sencillo, pobremente, pero que no me va a caer mal en el estómago. ¿Me entienden? Pero hay gente que come grandes manjares y solo un poquito de pobre. Ay, me cae mal eso, me cae mal otro, y usted me cae mal a mí, le digo. Porque tienen para comprar cosas muy caras, pero no tienen el organismo para disfrutarlo. Y usted y yo, ¿será que no tenemos unos grandes manjares? Pero nos atravesamos las cosas bien, galán, y nos quedan bien ricos. Frijoles serán, ¿sí? Tortilla tostada con crema de aquella bien aguadita, ¿me entiendes? Aguacate, cuajada, ¿me entiendes? ¿Verdad? Queso, ya le dio. Pero lo disfrutamos, hermano. Ahora, ¿qué diferencia hay entre eso y un gran manjar? Si la misma saciedad le va a provocar. Si después de que usted ya se llenó, por más que le ponga un gran animal muerto ahí, un pavo, un tunco, una vaca, ay no, ya no, dice, ni verlo quiero. No puede comer más. Así es, amén. Entonces todas esas cosas del mundo, los deseos de los ojos son engaño. Así es. Toda la vanagloria de la vida son engaño, hermano. Así es. Si nosotros realmente valoramos lo que es la presencia del Cristo en nosotros, Amén. Eso es todo. y el hecho de saber que tenemos comunión con el Padre, si nosotros valoramos eso y nos damos cuenta de todo lo que significa, que el Dios eterno, el creador de todo, pueda tener comunión conmigo, que yo pueda tener comunión con Él, que sepa que estoy con Él, que entienda que Él tiene cuidado de mí como su hijo. Amén. Óyame, eso vale más que cualquier cosa. Así es. Eso vale más que cualquier concepto que usted pueda tener de mí. ¿Me explico? Amén. Porque mira, hay mucha gente que se encarga de hablar mal del prójimo y de decir mentiras de las personas, ¿no? Y usted lo oye. Y aquí tenemos testimonio, ¿sí? De personas que le habían dicho un montón de cosas, por ejemplo, acerca de mí. Y que cuando tuvimos la oportunidad de compartir el evangelio con ellos, hermano, es que todo lo que me habían dicho de usted. Si es que la gente, óigame, para la gente, usted y yo podemos no ser importantes. Para las personas, usted y yo podemos ser despreciables. Pero si a mí, el eterno Dios del cielo, me ha revelado a su Hijo, y su Espíritu Santo que Él ha hecho habitar en mí me confirma que soy su hijo, óigame, todo lo que los demás piensen me tiene sin cuidado. Amén. 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 Si yo estoy en la fe del Cristo, Amén. si lo que hago lo hago delante del Señor. Así es, amén. Amén. Amén.
Amén. No es que voy a andar viviendo sin vergüenzamente. No me importa. No, ahí sí, ¿verdad? Ahí acepte la sinvergüenzada, pues. O deje de hacer la sinvergüenzada. Pero estamos diciendo que cuando tenemos esa fe y andamos delante del Señor y lo que hacemos, Dios lo sabe. Amén. Si la gente piensa mal, habla mal y dice cosas que no son, eso nos debe tener sin cuidado. Porque dice Dios. Porque lo que dice Dios de mí es lo que importa. Lo que el Espíritu Santo me confirma y la condición en la que yo sé que estoy delante de Dios por la fe en su Hijo, eso vale más que todo. Amén. Porque el Señor dijo, seréis despreciados de los hombres. Así es. Bienaventurados, dice, cuando por mi causa digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos porque vuestro galardón es grande en los cielos. El mundo los va a despreciar, dijo el Señor, porque ustedes no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Porque el mundo ama lo suyo. Así es, se comparte. Si a usted a todas partes donde va le aplaude el mundo, tenga cuidado. No lo están amando. Porque el mundo está supuesto a no amar a los hijos de Dios. Así es, amén. 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 Y aún dentro del ámbito de aquellos llamados cristianos evangélicos. Porque dentro de esas personas está la oposición más fuerte a la fe del evangelio. Esto que predicamos aquí, este evangelio que predicamos aquí, en muchas iglesias está vetado. Sí, no lo quieren. Porque no quieren, óigame, comprometerse a decir algo que haga que la gente se vaya. Les interesa tener sus locales grandes llenos de gente boba Así es. y de gente ignorante De la palabra. que no tiene la fe de Dios, que lo que tiene es una fe religiosa y creen en ellos, y creen en la denominación, y creen en la doctrina, Pero no creen en Cristo. pero no creen en la persona del Hijo de Dios y lo viven para hacer su voluntad. Así es, eso es todo. Pero eso no les importa el dinero que pueden obtener de las personas. Amén. Así es. Y muchos que me están oyendo o que me han oído predicando en otros lugares y que ya no me han invitado, Ni queremos. saben que no les conviene este mensaje. Sí. Este mensaje no es para atraer a multitudes. El Señor Jesús predicó este evangelio. Amén. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, renuncia a sí mismo, deje de vivir para engordarse usted y para vivir para usted, que yo. Niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz cada día y sígame. Ustedes me siguen porque les doy de altar, les digo, a los que había alimentado. Señor, te queremos que sea nuestro rey. No, hombre, dejen de cosas, les digo. Se escabulló por Ustedes me andan siguiendo porque les tiene de comer. Señor, le dijeron, mira, la gente se está yendo. Bájale un poquito a la predicación. Está muy dura esa palabra. A de ver, le dijo el Señor. ¿Y ustedes no quieren ir también? Váyanse, hombre. Si yo aquí no los tengo a la fuerza. Así les digo. Amén. Amén. Porque óigame, el que quiere salvar su vida, dijo el Señor, la perderá. Así es. A renunciar a todo. Pero el que la pierde, esté dispuesto a perderla. Ya no vivo yo. No debemos vivir para nuestros anhelos, hermano. Debemos vivir para el anhelo de Dios, para los propósitos de Dios, para la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí? Ya no vivo yo, dice Pablo. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. 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 Eso es lo que nos debe mover a nosotros. Por eso dice aquí, miren, todo lo que pueden desear no se puede comparar al Cristo, a la sabiduría de Dios. Largura de días está en su mano derecha. ¿Sabe qué quiere decir largura de días? Vida eterna, hermano. No es que usted va a vivir 200 años. ¿Para qué quiere? Perdóneme, yo no. Ese será el Señor, ¿verdad? Pero yo no es que quiera vivir más de. Llegar a bien viejito, usted que ya ni agarrar los cubiertos puede uno. Ya. ¿Para qué? Que el Señor nos lleve cuando todavía podemos, ¿me entiendes? Así es, amén. Estar dependiendo que lo anden jalando para aquí y para allá. No. Mire, el Señor tiene 120 años, pero ahí está. Y ahí está como que cascarón de huevo, dice acá. ¿Para qué, pues? Al final, no son la largura de años. Y la gente no se quiere morir porque no se quiere morir. ¿Y cuál es el chiste de vivir hasta bien viejito, hasta que ya no puede?
hasta que ya dejó de respirar. ¿Cuál es el chiste? Entonces, no es la largura de días la mire, ¿para que quiere vivir un montón de años todo amolado, pues? Mejor vivir un poquito, pero bien vivido. Aquí como me ve, tengo 25 años. El asunto es que no está hablando de largura de días en términos de años humanos, está hablando de eternidad. Largura de días hay en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Dios nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con el Cristo. Ahí está nuestra bendición, ahí está nuestra riqueza. Hay algunos que siendo ricos son pobres. No pasemos por pobres deseando las cosas del mundo, siendo ricos en el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Sus caminos, dice el 17, son caminos deleitosos. Ah, qué lindo, ¿verdad? Es que los caminos de la fe del Cristo llenan, hermano. Qué satisfacción hay cuando podemos compartir el testimonio del Cristo y cuando la gente cree. Eso es precioso, hermano. Qué mayor satisfacción hay. Y cuando nos damos cuenta de algo, ¿sabe qué? Que si nosotros nos disponemos a ser obedientes al pacto, a dar el testimonio del Cristo, óigame, nos damos cuenta de cómo Dios obra salvación en las personas. Y que hoy usted puede estar compartiendo con alguien aquí, o en cualquier parte, ¿no? Pero en 3 meses, 6 meses, usted no sabe si va a estar muerto. Amén. Y el Señor nos ha permitido vivir eso para que entendamos cuál es el verdadero propósito suyo y mío. Ay, Señor, yo no me quiero enfermar. Y a cuenta de que no nos queremos enfermar. Si es que las enfermedades son producto de la condición de pecado del hombre. Así es, amén. Tenemos que enfermarnos, hermano. Y tenemos que morir. Y de algo hay que morir, ¿me entiendes? El que no se quiere enfermar es como el que no se quiere morir, ¿me entiendes? ¿Sí? Y el Señor, ¿sabe qué? ¿Por qué permite las enfermedades en nuestra vida muchas veces? Como hijos. Para que no, como hijos, obviamente, para que entendamos cuál es nuestro verdadero destino. No es este mundo, hermano. Nuestro reino no está en esta tierra. Nosotros no vivimos para estar bien en la carne y para gozar. Ay, hermano, yo quisiera estar retiradito en mi rancho allá por la libertad, bien galán, pasar mis últimos días allá. ¿Y cuál es el chiste de eso? Pregúntese usted. ¿Cree usted que el propósito de Dios es que usted viva sus últimos días bien feliz? Óigame, si la redención suya y mía no costó poco, hermano. Costó el precio más alto pagado en la eternidad por el mismo Hijo de Dios. Por eso es que el que desprecia al Hijo no verá la vida, hermano, no la verá jamás. La ira de Dios está sobre él y óigame, se lo va a consumir eternamente. Amén, hermano. Porque así como el que ama al Hijo ama al Padre, ¿sí? Y agrada al Padre, el que rechaza al Hijo, hermano, ay, no le quiero contar. Si usted se enoja que le lleguen a hablar mal de su hijo, imagínese el Señor cómo no le va a enojar que le rechacen a su hijo y que tomen por inmundo el sacrificio de su hijo. No, es que por eso es que no hay salvación sin el Cristo. Amén. Y hay condenación para todo aquel que no cree en el eterno Hijo de Dios. Amén. Amén. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. ¿Acaso no hay paz en el corazón de los hijos de Dios? Amén. Ella, la sabiduría de Dios, el Cristo, es árbol de vida. Amén. A los que de ella echan mano. Ah, qué lindo. Nosotros estamos comiendo del árbol de la vida ya, hermano. Amén. Amén. El árbol de la vida es el Cristo. Amén. La fe en Él, el alimentarnos de su palabra. Ya tenemos ese árbol de vida. Amén. Por eso ya tenemos vida eterna. Mire lo que dice la última parte. Bienaventurados
son los que la retienen. ¿Qué es retener la sabiduría? Aferrarse a él. Es mantener la fe en la persona de nuestro Señor Jesús el Cristo Amén. hasta el fin, Amén. por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Bienaventurados, dice, los que retienen el testimonio de Jesús. Amén. 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 Así que, mis amados, que esta revelación de Dios que nos ha dado de su eterna sabiduría, que es el Cristo en nosotros, sirva para alegrarnos todos los Amén. días. Así es. ¿Sí? Gloria a Dios. Para gozarnos cualquiera sea nuestra condición. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando digo todo, ¿a qué se refería? He aprendido, dice, a gozarme cualquiera sea mi condición. Nos estamos gozando cualquiera es nuestra condición, hermano. Le damos gracias a Dios y nos gozamos cuando hay abundancia. Amén. Pero cuando hay escasez, Amén. amén, ¿verdad? Nos gozamos cuando estamos llenitos y nos hemos hartado bien. Amén. Pero nos gozamos también cuando nos acostamos sin comer. Amén. Tiene que ser así, hermano. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi condición. He aprendido a vivir en abundancia como a padecer escasez, a estar saciado como a padecer hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. La gloria y la honra son para Él. Póngase en pie conmigo y oramos. Señor y Padre nuestro, con el rostro inclinado todos. Bendito sea tu nombre. Precioso Señor, gracias por revelarnos tu sabiduría, por darnos a tu Hijo, la revelación de tu Hijo, la sabiduría de Dios, el poder de Dios en nosotros, la capacidad de poder hacer tu voluntad. Es porque el Cristo está en nosotros, porque también tu Espíritu Santo tú lo has puesto para guiarnos a toda la verdad y para llevarnos a la obediencia plena de tu voluntad. Señor, gracias. Señor, gracias porque nos has enseñado mediante tu palabra que en ti lo tenemos todo, que somos ricos, que estamos plenos en ti, que no debemos desear las cosas temporales, las cosas de este mundo, que hoy son y mañana dejan de ser, que sacian momentáneamente, pero que no satisfacen el alma, Señor. Pero en la fe de tu evangelio, en la revelación de tu Hijo, en hacer de nuestro Señor Jesús nuestro Señor y Cristo, hay gozo, hay bendición, hay vida eterna, hay paz, hay deleite, delicias a tu diestra para siempre, dice el salmista. Señor, que podamos gozarnos de esta condición, que podamos vivir ese gozo a cada momento, aún en necesidad, aún en enfermedad, aún en situaciones difíciles de la vida, Señor, conflictos emocionales o lo que sea. Señor, que podamos gozarnos en ti y en tu salvación por sobre todas las cosas, porque tú eres nuestro más grande tesoro, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Y como decía David, fuera de ti, Señor, nada deseo en esta tierra. Señor, por favor, que podamos decir verdaderamente y expresar esas palabras. Fuera de ti no deseo nada en esta tierra. Todo cuanto pueda desear no se compara contigo, dice el proverbista. Fuera de ti nada deseo, nada deseo, nada deseo. No hay cosa más grande que tú, Señor. No hay deleite más grande que tú. No hay bendición más grande que tú, Señor, que puede estar satisfecho, Señor, en todo momento. Si tengo, si no tengo, si estoy sano, si estoy enfermo, si estoy sin problemas como si los tengo, Señor, quiero gozarme en ti siempre. Ayúdame, por favor. Amén. Amén. Precioso Señor, fortalécenos en la fe. Señor, siendo tú la sabiduría, Señor, que podamos ver, Señor, y gozarnos y deleitarnos en la revelación del Cristo todos los días, Señor. Y podamos anhelar ese conocimiento del Cristo.
Bendito sea, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor y Redentor Jesús el Cristo, quien es la sabiduría de Dios. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios.